Bueno, la clase que vamos a ver ahora es la clase de fármacos inotrópicos. Primero vamos a empezar definiendo qué es un inotrópico. En verdad, los inotrópicos son fármacos que van a aumentar la fuerza de contracción del miocardio. Muchas veces lo que hacen es mejorar la interacción del calcio con lo que es el aparato contráctil, ¿no? Y esto se puede dar a través de distintos mecanismos, como por ejemplo inhibición de la ATPasa, por ejemplo glucósidos digitálicos, por incremento de la AMP cíclico, y tenemos agonistas beta 1 de los receptores beta 1 adrenérgicos, como son la dopamina, la dobutamina, por ejemplo, por inhibición de la fosfodiesterasa. Ahí tenemos un exponente que es la milrinona, que es la que se comercializa en el país. Tenemos agonistas alfa 1 adrenérgicos y de otro tipo de receptores adrenérgicos como la adrenalina, un poco menos usada como inotrópico porque en realidad ha sido desplazada por otros fármacos que por ahí tienen menos efectos adversos a nivel de inotropismo. Y ahora vamos a empezar viendo inotrópicos digitálicos. Los inotrópicos digitálicos son moléculas que están compuestas por un glucósido y uno o más residuos glucídicos. En nuestro país se utiliza y se vende la digoxina, que es el exponente por excelencia de los digitálicos. Vamos a ver un poco el mecanismo de acción. Nosotros vemos que esto es una célula miocárdica, ¿no? Y los digitálicos se van a unir a una subunidad de la ATPasa sodio-potasio dependiente, que es esta que vemos acá, que lo que vemos que hace es saca sodio y entra potasio. ¿Qué pasa? Esta inhibición va a ser una inhibición de tipo reversible. A su vez, el aumento de la concentración de sodio a nivel de la célula va a actuar sobre un intercambiador sodio-calcio en esta misma célula, que va a hacer que haya más calcio disponible para la contracción dentro de lo que es cada contracción cardíaca, ¿no? Bien. ¿Cómo van a ser las acciones de los digitálicos? Por un lado, nosotros vamos a tener acciones cardíacas directas y acciones cardíacas indirectas. ¿Qué va a pasar con las directas? Las directas son el bloqueo de la TPasa sodio-potasio dependiente en forma reversible. Y las indirectas son a través del sistema nervioso autónomo la estimulación parasimpática del nodo auriculoventricular y las aurículas. Es decir, que tenemos acciones, por un lado, directas e indirectas. Después vamos a ver que las acciones indirectas también, obviamente, son importantes. Otra de las acciones indirectas también es la inhibición del tono simpático, que obviamente en un contexto donde puede haber arritmias, esta es una acción que puede ser importante, ¿no? Sobre todo por las arritmias generadas a nivel
del aumento del tono simpático que pueden traer aparejada taquicardia, por ejemplo. ¿Cuáles van a ser las acciones electrofisiológicas que tienen de alguna manera los digitálicos? Por un lado, van a acortar el potencial de acción auricular y ventricular. ¿Y esto por qué? Porque aumentan la corriente rápida de calcio y eso hace que, obviamente, la duración a veces del potencial de acción en estas fibras sea menor. Obviamente, el aumento de la corriente lenta de calcio, este aumento, va a traer aparejado un acortamiento de lo que es el intervalo QT. Recordemos que un intervalo QT que va desde la onda Q hasta la onda T aumentado puede ser arritmogénico. En este caso sería perjudicial. Una cosa muy importante también es el aumento del periodo refractario del nódulo aurículo-ventricular al inhibir el tono simpático. Este aumento del periodo refractario va a hacer que ese nódulo no pueda ser estimulado y de alguna manera es beneficioso para sobre todo las arritmias que son supraventriculares, es decir, las arritmias generadas por arriba de los ventrículos. Otra acción también importante es sobre el seno carotídeo, que lo que va a hacer es disminuir el pasaje de estímulos de la aurícula al ventrículo. ¿Y esto dónde va a ser importante? Y por ejemplo en arritmias como la fibrilación auricular, donde puede llegar a haber hasta 300 latidos por minuto que pasan de la aurícula al ventrículo. Efectos sobre el automatismo. Recordemos que el automatismo es una propiedad que tiene el corazón de disparar o de llegar a un potencial que de alguna manera provoque un latido, ¿no? Son efectos indirectos por aumento del tono vagal y esto va a hacer que disminuya la frecuencia cardíaca y se enlentezca la conducción auriculoventricular. Esto es importante, obviamente, como tratamiento antiarrítmico. Pero ¿qué pasa también? Que a dosis tóxicas, por ejemplo, va a predominar el efecto del aumento del tono simpático. Aumento del tono simpático. Esto lo que va a hacer es que aparezcan extrasístoles y arritmias. Estamos hablando de dosis tóxicas, ¿no? O dosis por encima de lo que nosotros quisiéramos tener. ¿Qué son extrasístoles? Son latidos anticipados, por ejemplo. Es un latido que en vez de que haber una pausa entre un latido y otro, aparece de golpe un latido extra, por eso se llama extrasístole, ¿no? Que de alguna manera va a complicar un poco las cosas en ese sentido, ¿no? Vamos a ver un poco la farmacocinética de los digitálicos. La absorción es variable de acuerdo al tipo de preparado. Recordemos que, si bien es una anécdota, con la digoxina de alguna manera se generó la bioequivalencia a nivel mundial porque se vio que había personas que al cambiar de preparado sufrían insuficiencia cardíaca. Esto trajo un poco el concepto, la idea de que había que hacer estudio de bioequivalencia entre un preparado y otro, ¿no? Tiene un Tmax de 2 a 3 horas, un efecto máximo a las 6 y una vida media de 1 a 2 días. Obviamente porque hay que ver una dosis de carga. Porque si nosotros queremos tratar una arritmia, no podemos de alguna manera estar esperando
que esta droga alcance la meseta, porque una arritmia la tenemos que tratar prontamente. Los niveles de digoxina es de buena práctica medirlos. La digoxinemia es un factor que nos puede llegar a orientar un poco en cuanto al tratamiento. Los valores normales son de 0,5, 1,5 nanogramos por mililitros, pero bueno, siempre dentro de un contexto clínico y de otros aspectos, ¿no? No solamente vamos a tener nada más que el valor sérico, sino que hay que acompañarlo también de otras cosas, ¿no? La distribución que tiene estos compuestos es una distribución importante, tiene un gran volumen de distribución, una unión proteica de 25% y tiene una distribución muy amplia en todos los tejidos, pero se va a fijar en tejido cardíaco y músculo esquelético. Una cosa importante, ¿no? Que, por ejemplo, nosotros tenemos que los digitálicos se fijan mucho al músculo cardíaco y esquelético y el potasio lo que hace es disminuir esa fijación. Todo lo contrario lo hace la hipocalemia. A menos potasio, más fijación en el tejido cardíaco. Después vamos a ver que esto es algo que está asociado un poco a la toxicidad del compuesto, ¿no? En cuanto a la eliminación, se elimina principalmente por vía renal. Esto, bueno, es importante porque de alguna manera, si, si un paciente tiene la vía renal alterada por algo, lo que va a terminar sucediendo es que, bueno, lo que va a terminar pasando es que se va a acumular el compuesto, ¿no? Y esto es lo que tenemos que tratar de alguna manera de, bueno, de evitar, ¿no? Por todos los medios. Por eso hay que recordarse, la vía renal obviamente es importante, ¿no? Bien. También una parte de este metabolismo sufre circuito enterohepático y vamos a ver después que si uno altera la flora intestinal habitual, puede llegar a pasar que no sufra circuito enterohepático y que, bueno, se elimine más rápidamente, ¿no? Una cosa importante es que no se elimina por diálisis, es decir, que en caso de intoxicación, bueno, eso va a constituir de alguna manera un problema. ¿Cuáles son los efectos adversos? Los efectos adversos los podemos dividir de alguna manera en cardiológicos y no cardiológicos. Los cardiológicos, de alguna manera, son, pueden llegar a ser arritmias, pueden llegar a ser extrasístoles, por ejemplo, taquicardias paroxísticas, es decir, taquicardias que se provocan bruscamente, bradicardia, por paro, también paro cardíaco, y uno se pregunta, bueno, ¿por qué taquicardia, bradicardia? Porque recordemos que cuando hay dosis que van por encima de lo normal, puede haber un aumento del tono simpático. Y la bradicardia puede estar dada por un aumento del periodo refractario del nódulo auriculoventricular, ese efecto depresor que tiene sobre la conducción cardíaca. Después, otros que también podemos tener son, por ejemplo, eh, extrasístoles monofocales, polifocales. ¿Qué quiere decir esto? Monofocales es que vienen de un mismo foco y polifocales obviamente que vienen de focos distintos. Bigeminismo, ¿qué es bigeminismo? Es cuando, por ejemplo, hay dos latidos juntos, uno normal y el otro patológico. Y bueno, arritmias que ponen en riesgo la vida, como la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular si no se la trata adecuadamente, ¿no? Efectos adversos extracardíacos. Los efectos adversos extracardíacos que podemos llegar a tener son
Digestivos, esto hay que darle mucha importancia. Son los más comunes. Náuseas, vómitos, distensión abdominal, puede dar un cuadro parecido a un abdomen agudo médico, pero en este caso es un abdomen agudo no quirúrgico. A nivel del sistema nervioso central, confusión, delirio. A nivel ocular puede haber trastornos de la visión de colores. ¿Y cómo vamos a manejar la intoxicación digitálica? Bueno, por un lado, retirando el medicamento, obviamente, aportando potasio, lidocaína, que es un antídoto antiarrítmico que podemos llegar a dar, atropina si vemos que hay una frecuencia cardíaca muy baja. Otro tratamiento son los anticuerpos antidigoxina, y hay que tener precaución con la cardioversión porque la bomba sodio-potasio está bloqueada, la tepeasa, por lo cual en este caso a veces la cardioversión podría no tener efecto, ¿no? Interacciones. ¿Qué es lo que va a disminuir sus niveles séricos? Antidiarreicos, colestiramina, antiácidos, por ejemplo, neomicina, que es un antibiótico que no se absorbe del grupo de los aminoglucósidos. ¿Y cuáles van a ser los que van a aumentar su acción farmacológica? Pueden ser la eritromicina, que puede llegar a aumentar su biodisponibilidad, y también otros que pueden aumentar sus niveles séricos son los bloqueantes cálcicos, captopril, quinidina, que prácticamente ya no se usa, no tendría mucha razón de ser mencionarla, silamiodarona, por ejemplo, que recordemos que la miodarona tiene una acción similar, por lo cual puede potenciarse y bajar inclusive más la frecuencia cardíaca, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera podría ser una interacción adversa. Otras interacciones que podemos tener. Por ejemplo, otras interacciones que podemos tener son sales de calcio aumentan su acción y los diuréticos de Lassa, sales de litio y corticoides pueden dar hipocalemia, por lo cual pueden predisponer a la intoxicación digitálica. Los beta bloqueantes, por ejemplo, antagonizan, pueden llegar a potenciar la acción bradicardizante que tienen los digitálicos, y los simpático-miméticos pueden antagonizar la acción antiarrítmica, es decir, si yo le doy digoxina para que baje la frecuencia cardíaca y aparte le doy un simpático mimético, puede estar contrarrestada esta acción, ¿no? ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones de los digitálicos? Bueno, las contraindicaciones de los digitálicos van a ser, por ejemplo, el bloqueo aurículo-ventricular, el Wolff-Parkinson-White. El Wolff-Parkinson-White es una arritmia descrita por Wolff, por Parkinson, que eran médicos, ¿no? Que lo describieron, en la cual hay un haz anómalo o haz de Kent, que lo que hace es dentro de la aurícula, tiene un haz anómalo que potencia la aparición de latidos o de aumento de la frecuencia, sobre todo a nivel auricular, de pasaje de estímulos a nivel auricular. Si nosotros le damos digitálicos, lo que puede llegar a pasar es que en verdad se potencie ese haz anómalo y pueda ser perjudicial. Por otra parte, bueno, en el tratamiento de las arritmias causadas por Wolff-Parkinson-White tenemos la miodarona que puede ser de elección. Obviamente, taquiarritmias ventriculares. Los digitálicos sirven para las arritmias de tipo auricular o supraventricular. Condiciones que hagan un aumento del calcio. También tenemos, por ejemplo, la malnutrición.
la malnutrición, por ejemplo, porque tenemos menos músculo estriado, entonces menos músculo somático, y se va a, de alguna manera, a concentrar más en el músculo cardíaco. Y la hipocalemia porque es un factor que predispone a las arritmias por digitálicos, es decir, aumenta la fijación de los digitálicos al músculo cardíaco, ¿no? Y esto sería lo que de alguna manera eh, nosotros queremos, en cierta forma, evitar, ¿no? Es justamente que se provoque esto. ¿Cuándo van a estar indicados los digitálicos? Por un lado, insuficiencia cardíaca, generalmente insuficiencia cardíaca con niveles de fracción de eyección bajos, es decir, insuficiencia cardíaca verdaderamente de un grado moderado, severo, y arritmias supraventriculares, o las dos juntas, ¿no? Arritmias supraventriculares asociadas a insuficiencia cardíaca. Hay estudios clínicos que han probado de alguna manera, esta propiedad que tiene. Por ejemplo, el estudio PROVET o Radiance, en el cual se evaluó la retirada de la digoxina en pacientes que tenían insuficiencia cardíaca leve a moderada, con ritmo sinusal, un score que es el de la Sociedad Americana de Nueva York, 2 y 3, que nos habla de, bueno, de una insuficiencia cardíaca moderada, de alguna manera, en algún punto severa, y una fracción de eyección menor al 35%, que lo hace de alguna manera, bueno, eh, una insuficiencia cardíaca grave, ¿no? Lo que se vio es que había un empeoramiento de síntomas en los que recibieron placebo con disminución de la resistencia al ejercicio. Después vamos a ver, obviamente, que eh, lo que sucede es que los digitálicos mejoran la calidad de vida del paciente con insuficiencia cardíaca más que el tiempo de sobrevida. Es decir, los pacientes viven lo mismo, no van a vivir más tiempo, pero sí van a vivir con una mejor calidad de vida. Otros estudios clínicos, el DIG Trial, también se enrolaron pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección baja, y se comparó digoxina o placebo más un tratamiento de base adicional con inhibidores de enzima convertidora. Lo que se vio es que había más empeoramiento de síntomas, una disminución del riesgo de empeoramiento de síntomas cuando uno le daba digoxina, sin diferencia de mortalidad entre grupos, es decir, que todos vivían lo mismo, nada más que los que tomaban digoxina tenían una mejor calidad de vida. Y los que tenían mayor deterioro de la fracción de eyección eran los que mejor beneficio tenían de recibir digoxina, ¿no? Es decir, que la digoxina está recomendada en pacientes con fallo cardíaco asociado a fibrilación auricular o en pacientes con ritmo sinusal pero que estén sintomáticos de insuficiencia cardíaca, a pesar de un tratamiento adecuado con inhibidores de enzima convertidora y beta bloqueantes. Recordemos que los digitálicos son fármacos muy añejos que tienen muchos años ya en uso, y si bien pasaron a ser fármacos de segunda, de tercera línea, ¿no? Al igual que lo que hablábamos de la minofilina en su momento, sin embargo, todavía se siguen usando en algunos casos. ¿Cuál va a ser la posología? Vamos a ver un poco eh, cómo vamos a prescribirlo. Para una digitalización rápida, 0,5 miligramos cada 8 horas, lo que hace a 1,5 miligramos. Recordemos que cada ampolla de digoxina tiene 0,25 miligramos.
Esto a nivel oral, ¿no? Cada comprimido también tiene 0,25 miligramos. O la lenta puede ser una dosis diaria 6 a 8 días seguidos. Y la endovenosa es de 0,25 a 0,5 endovenoso y 0,25 cada 4 horas hasta completar 1 miligramo. Recordemos que cada ampolla de digoxina tiene 0,25 miligramos y generalmente en la práctica con 2 ampollas alcanza para digitalizar un paciente, ¿no? No hace falta más. Una vez que se alcanzó la meseta, uno lo da 5 días y 2 se descansa. ¿Para qué? Para evitar la acumulación, ¿no? Esto es lo que nosotros queremos evitar de alguna manera. Y ahora vamos a pasar a ver los inotrópicos no digitálicos. Por un lado tenemos los agonistas beta 1, que son la dopamina y la dobutamina. La dopamina va a actuar sobre receptores, por un lado, dopaminérgicos de 1 y de 2, y por otro lado, adrenérgicos beta y alfa, dependiendo de la dosis. El efecto inotrópico va a depender de la estimulación de los receptores beta, lo que hace que, ¿qué va a provocar esto, no? Por un lado, lo que hace es que van a, de alguna manera, a aumentar el AMP cíclico. Esto de alguna manera se va a ver incrementado. También va a aumentar la entrada de calcio y con ello, obviamente, la contractilidad va a estar aumentada. Y va a aumentar el inotropismo y el volumen minuto cardíaco. Eso es lo que uno buscaría, ¿no?, en este tipo de fármacos. A altas dosis lo que va a hacer es estimular los receptores alfa-adrenérgicos, aumentando, por un lado,